padres, al igual que hicieron los suyos con ellos mismos, nos legaron el conocimiento de los primeros héroes, de los dioses y sus hazañas. De la tradición heredada de nuestros ancestros, obtenemos el mayor tesoro posible, la sabiduría que encierran las historias más antiguas de nuestro pueblo. En la época anterior a la Guerra en el Cielo, antes incluso de la creación de los Eldar, los dioses planeaban enfrentados en un juego eterno de amores y burlas. Curnous, el señor de la caza, era el amante de Liliath, diosa de la luna, y ambos recibieron la bendición de Asuryan y todos los dioses. De todos, salvo uno, Cain, dios de la guerra, que deseaba a Liliath para sí. La ansiaba, no por su belleza inmortal o su genio vivaz, que la hacía amiga de todos los dioses, sino porque ella había elegido a Curnous. Quiso impresionarla con sus habilidades marciales, pero ella no se sintió impresionada. Compuso odas para cortejarla, pero sus poemas eran demasiado vastos, llenos de sus deseos de conquistar y poseer. Liliath no quiso ser de ningún otro. Frustrado, Cain se dirigió a Asuryan y le exigió que Liliath le fuera entregada, pero Asuryan le contestó que no podía tomar a Liliath por la fuerza y que si no podía ganarse su corazón, no sería suya. Enfurecido, Cain aseguró que si no podía poseerla, nadie podría hacerlo. Empuñó su espada y abrió una brecha en el vacío. Tomó a Liliath por el tobillo y la arrojó a esa oscuridad terrible, donde su luz no podría escapar. El cielo quedó a oscuras durante 1 millar de días, hasta que Curnous, valiente y decidido, se atrevió a adentrarse en la oscuridad de esa fisura. Rescató a Liliath para que su luz regresara al universo. Cuando los Eldars se alzaron por primera vez del seno del suelo, alimentados por las lágrimas de Isha, los dioses bajaron hasta ellos y cada uno les ofreció un don. Asuryan, el señor de señores, les dio la sabiduría para que pudieran conocerse a sí mismos. Isha les dio amor para que pudieran conocerse los unos a los otros. Baul les dio la artesanía para que pudieran convertir en realidad sus sueños. Liliath les dio la alegría para que pudieran conocer la felicidad. Curnous les dio el deseo para que pudieran conocer la prosperidad. Morayhej les dio el don de la videncia para que supieran cuál era su lugar en el mundo. Por último, Cain les otorgó la ira para que pudieran proteger lo que los dioses les habían dado. En los primeros días de los Eldar, Asuryan otorgó a Eldanesh y sus seguidores el presente de la vida. Insufló de todo cuanto serían en sus cuerpos, mas aún no había otro ser en el mundo. Todo era yermo, ni hoja, pez, o ave o animal crecía ni arrastraba o volaba o caminaba entre ellos. Eldanesh estaba desolado ante la infertilidad de su hogar, y su vacío creó en él un vacío mayor. Isha se sintió abrumada por su propio dolor. Derramó
una lágrima por los Eldar y la dejó caer sobre el mundo. Donde cayó, surgió nueva vida. De su pena llegó la alegría, porque el mundo de los Eldar estaba lleno de cosas maravillosas, y el vacío de Eldanesh ya no existía. Y él dio gracias a Isha por su amor. Uno de los mitos Eldar más antiguos e importantes es denominado las lágrimas de Isha. Este mito cuenta cómo la raza de los Eldar nació como hijos mortales de Isha, la diosa de la fertilidad, y Kurnows, el dios de la caza. Liliath soñó que Cain sería despedazado en cientos de pedazos por un gran ejército mortal. El dios de la guerra, al enterarse de esto, decidió destruir a los Eldar. Les persiguió por el universo, cazando y matando a muchos antes de que Asuryan atendiera a las lágrimas de Isha y tuviera en conocimiento el sueño de Liliath y los planes de Cain. Para salvar a los pocos Eldars que quedaban, Asuryan colocó una gran barrera entre los dioses y los mortales, dividiéndolos eternamente e impidiendo cualquier otro contacto entre ellos. Esto fue muy duro para Isha, que lloraba aún más porque sus hijos mortales habían sido separados de ella. Isha y Kurnows suplicaron a Baul, el herrero, que los ayudara. Baul sabía que Asuryan nunca cambiaría de idea, pero su corazón sintió compasión ante las súplicas de Isha y prometió ayudarla en lo que pudiera. Construyó unas piedras rúnicas con sus lágrimas, con las cuales ella podría comunicarse con sus hijos, los Eldar. Ella enseñó muchas cosas a los Eldar, como cultivar la tierra, y Kurnows les enseñó a cazar para comer. Un día, Cain escuchó a Isha mientras hablaba con sus hijos, y este corrió a contárselo a Asuryan. El señor de señores entró en cólera porque sus órdenes habían sido desobedecidas, y dijo a Cain que Isha y Kurnows le habían traicionado y ya no eran dignos de estar bajo su protección, con lo que Cain podía hacer con ellos lo que quisiera. El dios de la guerra aprovechó esta oportunidad, ya que aún temía que la profecía de Liliath se cumpliera. Capturó a ambos dioses y, aunque no podía matarles, hizo que sufrieran una agonía constante y quedaran confinados en sus mazmorras. Isha y Kurnows sufrieron los terribles tormentos de la prisión de Cain. Aprisionados con ataduras de llamas y hierro ardiente, el dios y la diosa sufrieron arrojados a un pozo de llamas, fuera de la visión de los mortales y los dioses. De todos los dioses, solo Baul, el herrero, intercedió por ellos y finalmente llegó a un pacto. Construiría 100 espadas a cambio de su liberación, pues Baul era el mejor herrero de todos los tiempos, y una sola de sus armas tenía un valor incalculable. Fue fijada una fecha para el cumplimiento del trato. Cuando llegó el momento en el que Baul debía de entregar las espadas, aún no había terminado la última. Para evitar que Cain se diera cuenta, Baul utilizó una espada normal de los mortales y la mezcló con las que había fabricado. Al principio, Cain estaba tan complacido con las espadas que no descubrió el engaño. Descubrió la falsificación cuando Isha, Kurnows y Baul estaban muy lejos. Rugió de rabia, llamando tramposo a Baul, y prometió vengarse.
Durante los últimos días de la guerra en el cielo, Baul reforjó la espada con la que buscaba enfrentarse a Kain y la convirtió en la espada más poderosa que jamás haya existido. La llamó Anaris, luz del amanecer, y con ella se presentó ante el dios de la guerra. El combate fue largo y Baul consiguió hacer mucho daño a Kain, pues Anaris se mostraba tan dañina y veloz como los relámpagos, pero la furia de Kain acabó por superar la habilidad del dios herrero y lo expulsó del cielo. Se dice que Baul quedó lisiado a consecuencia de esta batalla y que Kain lo encadenó a su yunque. Tomó posesión de Anaris sin miramientos. Y así fue como el dios de la guerra ganó la guerra en el cielo. Hubo un tiempo en el que los Eldars no temían a nada y no vivían pendientes del oscuro destino que les aguardaba después de morir. Un guerrero podía enfrentarse a sus enemigos sin miedo a perder la vida, pues su alma continuaría viva, renacería como un ave fénix renace de sus cenizas. Fue por esto por lo que los Eldar se unieron a sus dioses para presentar la batalla a los Ingir, los inmortales engendros estelares que se extendían por el universo como una plaga, dando rienda suelta a su sed eterna. Apoyados por sus soldados imperecederos, sus secuaces, los integrantes de la Horda Plateada, partieron frente a la ira de Kain como un océano y sus seguidores, los más curtidos en batalla, marcaron un camino de fuego por toda la galaxia. Eldanesh y Ulthanesh, nobles reyes de sus casas, lucharon junto a Kain, Ancilak el Veloz e Igaerelia, la 3 veces bendita. Comandaron sus pueblos y nadie pudo oponerse a ellos. Entonces llegó Caelis Ra, el portador de la noche. Su furia manchó las estrellas de sangre y nadie fue capaz de detenerlo, puesto que su poder era el poder de la mismísima muerte. Poblaciones enteras cayeron bajo su guadaña. Incluso los más grandes héroes Eldar perecieron bajo su mirada. Aquellos que murieron lo perdieron todo, incluso su alma. Pero los dioses de los Eldar tenían otros poderes más allá de la fuerza de sus brazos. Del más grande de entre los bailarines espirituales, había empezado a convencer a los Zetán de que dirigieran su voracidad hacia los suyos, para consumirlos en un impuro festín de seres estelares. Caelis Ra se volvió contra los de su especie y los descuartizó sin compasión, no como con los hijos de Isha. Mientras el portador de la noche encontraba más siniestras maneras de acabar con su profunda sed, Kain no se quedó sin hacer nada. Hizo un trato con Baul, el dios herrero, que a cambio de liberar a Kurnos e Isha de sus mazmorras, él forjaría 100 espadas con las que pudiera afrontar una guerra contra los Ingir. Así nacieron las espadas de Baul, los filos espectrales. Kain volvió a llevar a su gente a la guerra. Su furia continuaba incandescente. Los supervivientes de su ejército parecían estar en llamas. Tal era su santa venganza. Un centenar de Eldar, cada uno con un filo espectral, se enfrentó a una horda de plateados Necrontyr, tan grande que el horizonte estaba ocupado por cuerpos metálicos, mirase donde mirase. Los Eldar lucharon formados en un círculo mientras las espadas de Baul emitían destellos de luz. Los Necrontyr no podían abrir un solo hueco en sus defensas. El poder del alma contenida en aquellas espadas otorgaba vigor a sus portadores y cada sablazo partía en dos a sus enemigos. Kain resultaba imparable y
sus guerreros luchaban con él, convencidos de que su dios estaba satisfecho. Pasaron 7 días y 7 noches de ininterrumpida batalla, hasta que los Eldars comenzaron a flaquear. Los Ingir habían encontrado un punto débil en la defensa de los Eldar. Langilak el Veloz temblaba. Su cara estaba pálida. Su espada, perfecta, parecía pesada y estropeada. El círculo de guerreros se rompió y el suelo retumbó cuando Kain dejó entrever su enfado. Baul le había engañado. Una de las espadas no poseía vida. Bajo sus pies apareció Caelis-Ra, el portador de la noche, y los Eldar se retiraron, puesto que sabían que su condenación estaba próxima. Con un simple movimiento, acabó con todos aquellos que se encontraron junto a él. Con una simple mirada, condenó a una existencia de polvo las almas de grandes guerreros. Kain cogió su lanza y cargó mientras emitía un poderoso rugido. Lanza y guadaña se encontraron con tal fuerza sobre un mar de cadáveres que incluso rasgaron los cielos. La velocidad de Kain y sus habilidades eran asombrosas, pero el portador de la noche era un ente de sombra, así que la lanza de Kain no podía encontrar un punto material en el que hundirse. Caelis-Ra dejó que su enemigo cayera exhausto con una paciencia de la que solo la muerte puede hacer gala. Sin aviso previo, Caelis-Ra describió un arco con su guadaña, dirigida al cuello de Kain, pero Kain había seguido al pie de la letra el consejo del dios que ríe, Zegorach, así que en el momento que el cuerpo del portador de la noche se tornó material para poder asestar el golpe, Kain respiró profundamente y clavó su lanza en el pecho del Ingir. Caelis-Ra explotó en millares de espinas de metal que estuvieron a punto de acabar con Kain cuando su esencia se separó de su forma física. Los plateados soldados que se extendían a millares se hundieron en el suelo de donde habían venido. Por un instante, Kain fue el único que quedaba en ese campo de batalla y aulló su victoria. No obstante, la victoria tuvo un precio. Las espinas del Ingir se habían clavado profundamente en el cuerpo de Kain y se estaban fundiendo con la ira del dios de la guerra. El veneno plateado se extendió rápidamente por su corriente sanguínea y contaminó por siempre su encarnación física con el aspecto del segador. Caelis-Ra no murió, ya que él es la encarnación de la muerte. Terriblemente enfadado por su derrota, su quinta esencia viajó aullando por el espacio y entró en las mentes de todos y cada uno de los Eldars, depositando en ellas el germen del miedo a la muerte. Así fue como se sembró la semilla que llevaría a la caída de los Eldars y, en definitiva, como se les negó la capacidad de reencarnarse. Antes de la guerra en el cielo, el Ganesh, el hermano de la espada y el amigo del halcón, se enfrentó a la horda de pesadilla de los autóctones y tuvo miedo. Incontable en número era el enemigo, y los Eldar muy pocos, pero el Ganesh no sintió miedo por él, sino por la vida de sus guerreros. Mientras el Ganesh se armaba para la batalla que se avecinaba, se produjo un gran tumulto de fuego en el aire. El propio Kain, con la piel de hierro y la sangre de fuego, llegó con su lanza y escudo para ponerse al lado del príncipe mortal. Aunque odiaba a el Ganesh y este no sentía aprecio por el dios de la guerra, Kain protegería a los Eldars de sus enemigos. Y así
fue como el miedo de Eldanesh quedó aplastado por la presencia del dios, y los Eldar consiguieron la victoria sobre los Autochtini. Ulthanesh, el portador de la espada. Durante la era anterior a la guerra en el cielo, Eldanesh, el portador de la lanza, amigo del halcón y señor de los Eldars, se enfrentó a los ejércitos de los Hreselain. Eldanesh era el más poderoso de todos los Eldar, y su lanza era la mejor arma forjada por mortal alguno. Mas el rey de los Hreselain tenía muchos guerreros a su servicio. Aunque era el señor de todos los Eldar y sabía que la tarea de protegerlos era exclusivamente suya, Eldanesh sabía también que no podría conseguir la victoria sin ayuda. Acudió a Ulthanesh, portador de la espada y amigo del cuervo, el segundo guerrero más poderoso de todos los Eldar, y le pidió ayuda para combatir a los Hreselain. Ambos lucharon hombro con hombro, y frente a su fuerza y habilidad, los guerreros de los Hreselain no pudieron defenderse. Así será siempre, declaró Eldanesh. Cuando nos enfrentemos a las situaciones más terribles, nuestros amigos estarán a nuestro lado. La alianza entre las dos mayores casas de los Eldar provocó que no tuvieran rival entre las estrellas. La casa de Ulthanesh. En la época anterior a la guerra en el cielo, resultó que las ambiciones de Ulthanesh y la voluntad de Eldanesh chocaron. Eldanesh era el más grande de todos los Eldar y no admitía discrepancia alguna en cualquiera de sus opiniones. Ulthanesh no fue capaz de mantener sus deseos dentro de su alma, por lo que Eldanesh exilió a su amigo y lo envió al desierto. Ulthanesh ya estaba cansado de sus discusiones con Eldanesh y se sentó en una roca. Se quedó allí durante un largo tiempo mientras cavilaba sobre las injusticias del universo y el deshonor que Eldanesh le había infringido. Al observar que Ulthanesh estaba tan angustiado, el dios de la guerra vio una oportunidad para provocar un enfrentamiento. Partió la punta de uno de sus dedos de hierro y la lanzó a la sombra de la roca, donde se convirtió en un escorpión. La criatura surgió de la oscuridad y picó a Ulthanesh en la mano. El veneno consumió a Ulthanesh y durante incontables días y noches se retorció en la arena por la fiebre. Pero Ulthanesh era fuerte, y con el paso del tiempo, el veneno quedó derrotado y la fiebre desapareció. Cuando despertó del sueño atormentado por el veneno, Ulthanesh se encontró en paz consigo mismo. Había sobrevivido a solas, sin ayuda alguna de Eldanesh. Se dio cuenta de que tenía la fuerza suficiente y ya no necesitaba la protección de Eldanesh. Así fue como se fundó la casa de Ulthanesh y comenzó el enfrentamiento entre Eldars. La profecía de Moraigesh. Al comienzo de la guerra en el cielo, Asuryan, el que todo lo veía, le preguntó a la vieja diosa Moraigesh
cuál sería el destino de los dioses. La anciana le contestó que buscaría por toda la urdimbre enmarañada del futuro para discernir qué sería de ellos. Durante largo tiempo siguió las hebras que se solapaban unas sobre otras. Siguió a todas y cada una de ellas en su camino hasta el final del universo. Pero, a pesar de ello, no fue capaz de encontrar la respuesta para el Señor de Señores. Todas las sendas llevaban a la anciana a un lugar de fuego y muerte, a partir del cual no podía pasar. Para encontrar la respuesta que quería, la anciana bruja siguió a Cain, el dios de la guerra, quien se enfrentaría en combate a los demás dioses inmortales. Tomó un dedal de su sangre llameante y regresó a su guarida. Una vez allí, Morag puso la sangre ardiente a uno de los lados de su balanza, y al otro lado colocó el hilo del destino de Eldanesh, y ninguno de los lados se movió. La anciana bruja volvió para presentarse ante Asuryan, y éste le exigió que le diese una respuesta. Morag le contestó al rey Fénix que conocer el destino de los dioses no estaba en sus manos, pues sería el mortal Eldanesh y su estirpe de quienes dependería la supervivencia de los dioses. La muerte de Eldanesh. Con Cain de su lado, Eldanesh aniquiló a los enemigos de los Eldar. Nadie fue capaz de hacer frente al poder del dios de la guerra y su discípulo. Una noche, mientras los cuervos se daban un banquete con los enemigos muertos de Eldanesh, Cain lo felicitó por sus victorias y le prometió muchas más. El dios de la guerra le concedió una visión del futuro, arrojando una gota de su sangre ardiente en su frente. Eldanesh vio qué ocurriría bajo la protección de Cain. Innumerables enemigos caerían bajo su espada y el poder de los Eldar crecería hasta su máximo apogeo. Todas las criaturas quedarían intimidadas ante la fuerza de Eldanesh, y todo Eldar le rendiría tributo por su gobierno. Cuando la visión acabó, Cain le dijo que olvidaría su rencor contra los hijos de Isha si él le juraba lealtad. Eldanesh se negó a dar su juramento al dios de la guerra y someter así a su pueblo, por lo que enfurecido, Cain mató a Eldanesh y comenzó la guerra en el cielo. En el momento que medió entre el golpe de la espada y la muerte de Eldanesh, el rey Fénix, Asuryan, bajó de los cielos. Eldanesh le preguntó: ¿por qué hemos de morir los Eldars? Asuryan se echó a reír por la pregunta y le dijo a Eldanesh: Tú no puedes morir, Eldanesh, pues eres el padre de los Eldars. Vivirás para siempre en el espíritu y en los recuerdos de tus hijos, renaciendo una vez más con cada generación. Mientras tus hijos prosperen en el universo, serás inmortal. Cuando el abrazo de la muerte rodeó a Eldanesh y las estrellas comenzaron a perder el brillo, Asuryan le dio un último mensaje. Los dioses no tenemos descendencia, así que solo nosotros morimos por completo. La alianza de las casas Aeldari. Durante la guerra en el cielo, Cain desató innumerables males sobre los Eldars.
Ulthanés. Al principio, se negó a luchar alegando que la pelea de Kain era contra la casa de Eldanesh, no contra todos los Eldar. Pero la ira de Kain no se limitaba solo a aquellos en la casa de Eldanesh, algunos de los cuales aún recordaban la amarga separación de Ulthanés. Aquellos corrompidos por Kain cayeron sobre los seguidores de Ulthanés, y esto desencadenó la guerra entre las casas. Kain se sintió satisfecho, pero Ulthanés finalmente abandonó su pacifismo y cogió su lanza, no para enfrentarse a la casa de Eldanesh, sino para llevar la guerra al dios de la mano ensangrentada. Ya que su enemigo común era el dios de la guerra, las casas de ambos héroes se aliaron y lucharon juntos como guerreros, como habían hecho en el pasado. Pero en cada uno de los dos bandos había muchos amantes de la guerra, por lo que Kain los entrenó para que lucharan contra sus propios hermanos. De este modo, matarían a cualquier enemigo, a pesar de la lealtad. Se convirtieron en criaturas del dios de la guerra y se volvieron en contra de los suyos. Los guerreros de Kain. Cuando la guerra en el cielo estaba en su apogeo, los seguidores de Kain eran legión. Eran terribles enemigos de los hijos de Eldanesh y Ulthanés, porque habían cedido enteramente a su sed de sangre. Sin embargo, uno por uno, los campeones de Kain cayeron, pero Kain no renunciaría a sus sirvientes tan fácilmente, y retuvo sus espíritus, protegiéndolos y armándolos para continuar la guerra. Aunque tenían las manos tan ensangrentadas como su maestro, estos guerreros también fueron derrotados y cayeron. Aún así, Kain no los liberaría de su servicio. A pesar de las amenazas y torturas de Kain, Baul, el dios herrero, no forjaría más armaduras y armas para que el dios de la mano ensangrentada reconstruyera sus ejércitos. Por lo que Kain, que no dejaría escapar de su control a aquellos que habían jurado lealtad a su causa, aplastó con su puño de hierro los espíritus de sus campeones para unirlos como uno solo y lucharan como tal, compartiendo las armas que Kain tenía disponibles. Llenos de la ira de Kain, los espíritus guerreros mataron a muchos de los hijos de Eldanesh y Ulthanés. Sin embargo, tal era su ira, que estos espíritus acabaron peleando entre sí. Cada uno de los espíritus unidos compitió por el control de la totalidad del ser, y finalmente acabaron por dividirse de nuevo, y el ejército de espíritus de Kain se disolvió cuando los espíritus finalmente escaparon de su control. El cabello de Isha. Durante la guerra en el cielo, Kain, el dios de la mano ensangrentada, asesinó a muchos guerreros Eldars. La madre Isha temió que los Eldar fueran exterminados, así que ella se dirigió a Suryan, el que todo lo ve, y le rogó que interviniera. Suryan también temía que la ira de Kain destruyera no solo a los Eldar, sino también a los dioses, por lo que consintió en ayudar a Isha, pero le exigió que renunciara a un mechón de su cabello inmortal. Suryan vinculó ese mechón al cabello de Eldanesh, para que él y todos sus descendientes pudieran ser curados por el amor que Isha sentía por ellos. El halcón y el Azor. El halcón y el Azor
Ambos, mensajeros de los dioses, eran muy amigos. Siempre volaban juntos por los cielos y se cruzaban entre las nubes. Aunque sentían una estima enorme el uno por el otro, también les encantaba competir y desafiarse mutuamente en hazañas de habilidad y valentía. Volaban hasta la luna y volvían para ver cuál de ellos era el más veloz. Se retaban a volar en círculos sobre el reino de Cain, el de la mano ensangrentada, y se provocaban el uno al otro para determinar cuál sería el que volara más cerca del dios de la guerra. Un día, al atardecer, el Azor y el Halcón vieron una presa mientras planeaban aprovechando el viento de las montañas. El Azor declaró que él sería el primero en atraparla, pero el Halcón le respondió que él era el cazador más veloz. Los dos se abalanzaron contra la presa. El Halcón fue el más veloz al principio, pero el Azor batió las alas con más fuerza y lo adelantó. El Halcón no estaba dispuesto a que lo ganara, por lo que se impulsó más y se colocó delante del Azor. Molesto por la maniobra de su amigo, el Azor lo golpeó con un ala en la cola, lo que hizo que su rival se desviara. Sin embargo, el Halcón volvió con rapidez y se echó encima del Azor para frenar su bajada en picado. Las alas de ambos se enredaron y los dos cayeron del cielo. Su presa huyó sin dejar de reírse y los dos se quedaron con hambre esa noche.